Hola a todos y a todas en los diferentes lugares, países y horarios que nos escuchan. Es un placer estar en esta cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz una vez más y en una fecha tan especial donde llegamos al número 100 de este esfuerzo que se hace desde La Paz, desde la UMSA, desde Bolivia. Muy contento de poder participar en este encuentro y bajo estas circunstancias de celebración y en un número que no es para nada menor y refleja tesón, constancia a lo largo de todos estos años. Y además muy contento de participar con queridas personas de Bolivia, con Ruth y con Oscar, para poder abordar un tema candente, el que me ha tocado a mí para compartir con ustedes. Son algunas reflexiones de las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre nuestro continente, sobre América Latina y en especial sobre América del Sur. Ante este tema, un primer paso, es importante advertir que esto no es un análisis sobre la guerra, sino sobre las consecuencias que están teniendo distintas convulsiones en el comercio global, en el acceso a los recursos naturales sobre nuestros países. Y para eso yo quisiera tan solo apuntar algunas ideas clave para poder considerar. He tomado, porque me parece correcto, la metáfora que viene utilizando en las agencias de las Naciones Unidas de que los efectos de la guerra en Ucrania en el mundo y con ello nuestro continente son como sucesivas ondas sísmicas que se suceden una a la otra. Para comenzar, nosotros tenemos en marcha el conflicto bélico que ocupa los medios de prensa en todos nuestros países, y como todos sabemos, eso ha tenido una primera onda de consecuencias que aluden a convulsiones en los mercados de las materias primas, de los recursos naturales, donde América Latina es un gran exportador de ellos. Hemos presenciado tanto aumentos como ampliación de la volatilidad en los minerales, en los agroalimentos y en la energía. El indicador general para las materias primas, para los commodities de referencia en el mundo, indican que ha subido un 40%, por lo tanto es un aumento sustancial. El petróleo ha llegado a niveles de 120, 130 dólares el barril, los minerales metálicos han aumentado en su conjunto un 40% los precios, los fertilizantes 200%, y en los alimentos hemos visto también subas sustantivas. Por ejemplo, el trigo 43%, el maíz 11%, el algodón 75%, y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos ante oleadas de aumentos de las materias primas, que son precisamente buena parte del comercio que hacen los países de América Latina hacia el exterior. Esos incrementos de precios tienen consecuencias en nuestra región, a veces que operan en sentido contrario. Por ejemplo, algunos países aprovechan el alza, pongamos por caso, de los hidrocarburos para intentar exportar más petróleo o más gas, porque eso les permitiría recaudar mayores dineros. Pero a la vez, el aumento de los energéticos hace que los precios de los combustibles también se eleven en todas nuestras naciones. Y sus consecuencias se trasladan a un costo mayor en la agropecuaria, en el transporte público y en otros bienes de uso común. Por lo tanto, se están generando distintas convulsiones donde en algunos casos habrá pequeños beneficios comerciales, pero cuyo saldo neto es preocupante por los vaivenes en los precios, en la volatilidad, en el acceso a mercados y así sucesivamente. Esto desencadena una segunda ola de efectos en esta imagen de las ondas sísmicas que llegan hasta nuestros países. Hay una alteración fenomenal en el comercio global que ya venía de antes. Se expresa, por ejemplo, con el alza en el incremento de los fletes marítimos, el congestionamiento del acceso a redes logísticas, por ejemplo, en China. A la vez,
hay convulsiones en el mundo de las finanzas que van desde las sanciones al sistema bancario que operan sobre Rusia a el cambio en el flujo de las transacciones entre los países, a redireccionar las inversiones. Por ejemplo, en muchos casos hay países o fondos de inversión que deciden abandonar, pongamos por caso, inversiones en Rusia, Bielorrusia y otras regiones, y a su vez el miedo a la guerra los hace volver hacia los bienes básicos, hacia materias primas. Por lo tanto, puede esperarse un aumento de inversiones, tal vez, pongamos por caso, para el sector minería en varios países sudamericanos, donde tanto esas convulsiones en finanzas como inversiones predicen incrementos, por ejemplo, para inversiones en cobre y en litio. Esto a su vez desencadena otra andanada de consecuencias que tienen que ver con la alimentación, la pobreza y el desempleo. A mi modo de ver, los impactos más serios posiblemente para los países latinoamericanos se desplegarán en los próximos meses y más que en el sector energía estarán vinculados a el aumento del costo de vida, el aumento de la inflación por varios de los elementos que les mencionaba arriba, y los incrementos y dificultades en la alimentación, que va a tener consecuencias en incrementar la inseguridad alimentaria, contribuir a una mala calidad en los alimentos en varios países y con esto arrastrar a una mayor pobreza. Asociado a este problema en el sector alimentario están las limitaciones que van a padecer especialmente agricultores medianos y pequeños y las economías campesinas, por esa mezcla que hay entre aumento del costo de los combustibles, dificultades en acceder a los fertilizantes y altísimo costo cuando estos ocurren, en un contexto además de cambio climático, donde por ejemplo aquí en el Cono Sur, varios países vienen de padecer una de las más grandes sequías de los últimos años. A su vez, ese incremento de los precios en algunos commodities agrícolas hacen que algunas naciones abandonen una diversificación en los cultivos que contribuyen a la canasta básica de alimentos para especializarse en aquellos granos que tienen los más altos precios en los mercados globales o son más fáciles de cultivar con menos insumos o menos fertilizantes. Eso predice un aumento, por ejemplo, aún mayor de la expansión de la soya en varios países. Entonces, fíjense en ustedes, estas ondas sísmicas que comienzan con la guerra se trasladan a los energéticos, los minerales y los agroalimentos. Este contexto de alteración en las redes de comercio y de logística, en las finanzas y en las inversiones, que llega hasta nuestras tierras y inciden sobre la alimentación, la pobreza y el desempleo, predicen mayores protestas y un deterioro en la calidad ambiental. Las mayores protestas ya están en marcha y tal vez no siempre sea evidente esta vinculación con el conflicto en Ucrania, pero tienen ustedes como ejemplo la protesta de camioneros y el sector transporte en Chile de hace pocos días atrás, por lo menos 3 oleadas sucesivas de protestas del transporte, pequeños agricultores y de sectores populares por la carestía de los alimentos que han ocurrido en Perú. Este combo, esta vinculación entre alimentos más caros, dificultades en la diversificación de la canasta de alimentos nacionales, combustibles más caros, siempre ha tenido consecuencias negativas en nuestros países. En algunos casos ha obligado a mayor gasto público, por ejemplo, para sostener subsidios a los combustibles, y eso a su vez incrementa los problemas de endeudamiento que padecen varias de nuestras economías. A su vez, todos ellos inciden en la inflación, y esa inflación ya ha aumentado en casi todos los países, convirtiéndose en un problema muy serio. Del mismo modo, las alteraciones en los flujos de comercio hacen que se prevalezca la exportación de algunos bienes y ocurren situaciones como la que ha padecido Argentina, donde las petroleras han decidido priorizar la venta al exterior y, por ejemplo, han dejado desabastecido
de gasoil del mercado nacional, y esto sumado a los problemas que les comentaba con combustibles e insumos, desembocó en una protesta de los agricultores que llegó al centro de Buenos Aires. Entonces, mi predicción en estas ondas sísmicas es que vamos a ver en un ciclo de protestas que se incrementan bajo un creciente deterioro ambiental a nivel global y local. Lo sorprendente de esta situación es que en casi todos los países la respuesta gubernamental ha sido muy pobre o inexistente. Apenas se han tomado algunas medidas paliativas para algunos sectores, y lo que es aún más grave, no se han ensayado coordinaciones regionales entre los países, por ejemplo, para complementar su oferta de alimentos, para coordinar la compra de insumos como pueden ser fertilizantes, o para responder ante los cambios en los flujos de capital global. Es como si se hubieran derrumbado o pasado la inacción varios de los esquemas de integración regional como el Mercosur, la Comunidad Andina, UNASUR o la CELAC, frente a esta circunstancia de la guerra en Ucrania. Este es solo un repaso con algunas ideas para compartir con ustedes y que permiten subrayar que lo que está ocurriendo allí en Ucrania realmente nos va a alcanzar y la situación es más grave de lo que muchas veces parece. Muchas gracias por su tiempo. Muchos saludos a Mirko, a Eduardo, a Ruth. Un gusto y un honor compartir esta tarde con ustedes y el número 100 de la Cátedra Marcelo Quiroga. Gran esfuerzo, felicidades, aportando al país y a la región desde distintas miradas. Yo voy a intentar complementar la presentación que nos acaba de hacer Eduardo, desde la experiencia un poco boliviana, con un razonamiento global. Esta foto que les presento aquí en mi introducción ha sido tomada en la Plaza Baroa, en plena pandemia. Yo no he tenido oportunidad de hacer un estudio así muy actual sobre las consecuencias de la guerra. Sin embargo, he trabajado en detalle las consecuencias de la pandemia en el sistema alimentario boliviano. Voy a tratar varios aspectos. El primero es esto: ¿cuánto nos cuesta aprender realmente que nuestro sistema alimentario está en riesgo? El segundo, las respuestas a las políticas públicas. El tercero, esta idea de que no a todos toca por igual la crisis. Algunas posibilidades de respuesta y finalmente algunas lecciones que se podrían sacar desde Bolivia o las condiciones en las que se encuentra Bolivia para enfrentar esta crisis. He elegido esta pizarra que está aquí frente a la universidad, una tiendita muy pequeña que cuando la crisis dejó de vender cigarrillos y se puso a vender este conjunto de productos que también son importantes para la alimentación humana y a veces los perdemos de vista. No solo son commodities, sino también son lechugas, rábanos, naranjas, cebollas, ajos, y con la pandemia incluso se vendían un conjunto de hierbas medicinales que antes, por ejemplo, no tenían valor, ¿no? Entonces hay esta idea de que hay muchas cosas que quizás hemos dejado de valorar y es bueno prestarles atención. En mis exposiciones tengo la reflexión a un lado y algunas de las diapositivas que presento en este libro que hemos publicado sobre los sistemas alimentarios y el COVID-19, que tiene muchísima información porque está hecho en base a entrevistas de percepción a productores, a consumidores y a intermediarios. Miren, cuando llegó la crisis del 2008, y se debe acordar, Eduardo, yo creo que son las épocas en las que lo he conocido porque yo me interesé por Sudamérica y claro, yo era un entusiasta. Por primera vez los alimentos se visibilizaban en el mundo como un problema real de abastecimiento. Se caía esta idea de que el sistema capitalista lo tenía todo más o menos estructurado
y que podía ser una oportunidad para los pequeños agricultores, campesinos, indígenas. Es decir, a mayor precio uno pensaba que era una oportunidad para la producción agrícola por toda esta discusión que tenemos históricamente sobre el empobrecimiento del sector campesino. Vino el 2020, el COVID, también con un rol protagónico de los pequeños productores en muchos de nuestros países. El 2021, la cumbre de los sistemas alimentarios, yo creo que ha sido un momento excepcional, no sé si han tenido oportunidad de seguirlo. La verdad es esta, que el nivel del debate a nivel global está en una situación y las prácticas de nuestros gobiernos están en otra plenamente contradictoria muchas veces, ¿no? Este es el caso de Bolivia, una actuación destacada desde Cancillería, pero si uno ve el Ministerio de Desarrollo Rural u otros ministerios, no acompañan este debate a nivel global. Y finalmente, la paralización de la agricultura con el conflicto bélico ahora de Rusia-Ucrania. Cuando yo preparaba esto, me acordaba que en la región también tenemos conflictos armados que afectan la alimentación de las personas, ¿no? El tema de Venezuela nos ha llamado la atención los últimos años como en una crisis de esa naturaleza, la alimentación en el campo ha tomado buenos rasgos que se parecen mucho a la escasez que hoy vivimos. En los gráficos que acompaño tienen que ver justamente con esto, ¿no? Esta pregunta que hicimos a la gente, y fíjense que casi el 40% de los bolivianos que nosotros encuestamos consumidores tuvo que prestarse plata o recurrir a sus ahorros para alimentarse en pandemia, ¿no? Entonces, cuando llega un desabastecimiento de alimentos, la gente para consumir se presta dinero o recurre a sus ahorros o a sus bienes, y hay una percepción, digamos, positiva sobre la agricultura familiar, aunque en nuestro caso ya encontramos que mucha gente en las ciudades ya no sabe reconocer si el producto viene del pequeño productor, viene del gran productor o viene del sistema alimentario globalizado. La segunda idea que quiero compartir es esto de las políticas públicas, ¿no? En nuestro caso, la reducción de la pobreza se da a través de un sistema de bonos, y todos conocemos lo que hacen nuestros estados, y tenemos una salida a la pobreza, una salida de los problemas alimentarios, desnutrición, etcétera, en base a las posibilidades y a las perspectivas que da el Estado para que la gente pueda consumir más, ¿no? En nuestro caso, esto tiene así un nivel de flexibilidad muy pequeño, es decir, se quita un bono y muchísimos miles de personas vuelven a caer a un estado de pobreza porque no van a tener esta posibilidad de alimentarse, y entonces esta tensión doble del gobierno, ¿no? De los bajos precios de los alimentos, es muy sensible. Nosotros ya vimos a anteriores presidentes negociando, por ejemplo, la compra de trigo con la presidenta en ese entonces de la Argentina, y se vuelve un tema más político, ¿no? La alimentación es evidentemente un tema político, y también, vamos a decirlo, es una alimentación cualquiera, ¿no? Es una alimentación que no distingue entre la buena y la mala alimentación. Y eso hace que estemos acumulando problemas de salud, ¿no? Como la obesidad. Hay casos así excepcionales como el de México, obesidad infantil, juvenil. Bolivia no está lejos. Bolivia, obesidad, sobre todo en mujeres de áreas rurales, etcétera, son sorprendentes. Y la idea esta de que las situaciones de las crisis alimentarias no golpea a todos por igual, ¿no? Evidentemente esta es una discusión también que se tuvo en marco de las Naciones Unidas, esta idea que tiene la FAO de que las crisis alimentarias afectan principalmente a los campesinos, porque no solo son productores, sino también somos consumidores, ¿no? Nosotros decimos, mucho ojo con esto, porque es evidente que quien tiene más vínculo con la tierra quizás tiene más posibilidades de resistir a las crisis alimentarias, como ocurrió con la pandemia del COVID-19. Los que tienen menos recursos, evidentemente, van a ser más afectados,
Y un fenómeno que es actual y que también lo tenemos que ver muy de cerca, es esto de que la gente quiere alimentarse mejor. O sea, no solo quiere comer pan, no solo es marraqueta, ¿no? Sino quiere alimentarse mejor, de una manera más diversificada. Sin embargo, la demanda está superando la oferta, ¿no? En todos nuestros países de Sudamérica, gran parte de la producción orgánica que se consume viene de los países del norte, ¿no? En el caso de Lima, donde hay estudios muy interesantes sobre el consumo de productos orgánicos, el 70% es importado de países del norte, ¿no? Entonces, esta idea de que tenemos una oportunidad en la producción orgánica agroecológica, tenemos también una deuda necesaria de superar. La tercera idea que quiero compartir con ustedes es que la respuesta necesita de condiciones materiales, ¿no? No solo es voluntad de la población, los campesinos, etcétera, sino también condiciones materiales. Y para mí, la primera condición material es el acceso a la tierra y el territorio, ¿no? La defensa de la tierra y el territorio, un sistema que equilibre diversas sistemas de producción y sobre todo se mantenga una ventana abierta a la posibilidad de retorno, de acceso de los jóvenes al campo. Esto es lo primero, lo prioritario, ¿no? Una población que no tiene control sobre sus tierras o sus territorios va a ser siempre una población en condiciones más vulnerables. Está el diálogo de saberes y está el tema de los sistemas alimentarios. Nosotros en el libro proponemos varios esquemas de sistemas alimentarios porque pensamos que no solo tiene que cambiar la producción, sino también las formas de consumo y las formas que se organizan el consumo, ¿no? Y los sistemas más concéntricos de alimentación de las poblaciones urbanas son los sistemas más vulnerables. En nuestro caso de estudio, Santa Cruz, por ejemplo, se ve mucho más vulnerable que La Paz y evidentemente el Alto es menos vulnerable que todo el país porque tiene un sistema de ferias, ¿no? En todos los barrios con participación de los vecinos, lo que le hace responder de manera más rápida y ágil a las crisis. La última idea que tenemos para compartir con ustedes es esto de que Bolivia tiene condiciones excepcionales. Fíjense la diversidad en los territorios, la biodiversidad en cada uno de los territorios, la baja densidad demográfica, somos unos 7 países del mundo con más baja densidad demográfica. Uno se preguntaría que esto cómo se traduce en producción y consumo de alimentos también. Tenemos una legislación favorable, sin duda con amplia base social en los territorios. Hoy tenemos 10 veces más unidades productivas que en los años 50, hoy tenemos más población rural que en los años 50, hoy tenemos más comunidades campesinas, indígenas, etcétera, que en los años 50, más que ocupan más área del territorio nacional. Esto sin duda trae también algunos problemas, pero desde mi punto de vista son potencialidades, ¿no? Y las amenazas vienen de lo que nos explicó Eduardo. Es decir, hay una expansión de estructuras translatinas interesadas en nuevas tierras, en nuevos territorios, con estas características que tienen sobre todo nuestras pampas para producir carne, en el Beni, en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Hay una presión muy fuerte del Estado por divisas. Yo no termino de entender porque hay, lo que dice Eduardo es claro, o sea, no solo sale, sino entra. Entonces, ¿cuál es el equilibrio, no? Porque nosotros compramos la semilla, compramos la gasolina, compramos el diésel, y entonces, ¿cuál es la idea de eso? Volverlo otra semilla y volverlo a sacar, no termino de entender. Para mí la balanza no termina de funcionar y ahí le preguntaría para la segunda parte a Eduardo que nos ayude a comprender por qué los estados hacen este juego, ¿no? Y finalmente la ampliación de la frontera agrícola. En nuestro caso es ampliación frontera agrícola a costa de bosques y biodiversidad, y por supuesto nuestra única posibilidad comparativa a otros países es esto de el deterioro de la materia orgánica que es el suelo, ¿no? Entonces es una contabilidad que no tenemos en el país, cuánto suelo ya ha sido abandonado porque se ha deteriorado, porque se ha perdido ya sus capacidades productivas, pero esto es bien claro en la estadística, ¿no?
nosotros crecemos menos en producción que en área que deforestamos, y eso es porque vamos abandonando suelos, vamos abandonando hectáreas. Entonces tenemos grandes posibilidades y grandes desventajas. Y he acompañado esto con dos ilustraciones que también vienen del libro. La primera es cuánta gente ha retornado a la comunidad, ¿no? Les hemos preguntado, ¿usted tiene parientes que han retornado a la comunidad en la pandemia? Y fíjense, prácticamente el 60% de las familias del campo han recibido parientes cuando la pandemia, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis alimentaria, la gente retorna a la familia, lo que es bueno, pero también ocasiona gran presión sobre los recursos de las comunidades. Esto es verdad, ¿no? Hay una gran presión sobre los recursos de las comunidades. Esto lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Perú, y en Bolivia también lo hemos visto. Y lo segundo tiene que ver con la pregunta que le hicimos a los productores sobre los planes para la siguiente campaña. Es decir, visto que los alimentos tienen un rol cada vez más estratégico, ¿qué piensas? ¿No? Y gran parte de los productores nos han respondido que van a ampliar la producción o la van a diversificar. Y esto tiene que ver con los datos estadísticos del país, donde hay un incremento de la producción agropecuaria, no solo industrial, sino también no industrial, ¿no? De origen campesino, indígena, de pequeños productores. Esto es, muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Primera instancia, felicitar a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz por 10 años de la cátedra, y también que han cumplido, bueno, en realidad estamos en la cátedra número 100, y eso sin duda tiene que ser un logro de todo un equipo detrás, como Mirko, Johnny, es decir, y bueno, seguramente las autoridades también de la UNSA, ¿no? Entonces, felicidades por ello y por crear este espacio necesario, creo, principalmente para la población civil, que nos permite estar, personalmente para mí, junto a maestros como Eduardo y expertos como Oscar, un privilegio verdadero para mí estar bueno, en esta sesión hoy día. Un poco desde lo que venimos haciendo en los últimos años, producto justamente de toda esa dinámica de extractivismo, y que vamos aprendiendo también en el caminar en la defensa de nuestros territorios, de nuestros derechos, de la madre tierra, que están en las áreas protegidas, etcétera, etcétera. Bueno, y los derechos humanos por consiguiente. Pues nosotros hemos llegado a la conclusión, ¿no? Como Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas, CONTIOCAP, que el extractivismo es una guerra permanente contra los pueblos indígenas en Bolivia, por lo menos. Sabemos que en Latinoamérica y a nivel global, pero de manera muy particular tal vez en Bolivia. Y un poquito vamos a mostrar o revisar, ¿no? Y creo que tiene que ver, bueno, creemos en realidad que desde que Bolivia es Bolivia, y pues su economía ha estado basado siempre, ¿no? Y es históricamente en el extractivismo que responde a la voluntad y caprichos externos, es decir, en cuanto a precios, demanda, es decir, que no tiene ningún control, nunca ha tenido ningún control sobre los productos o sobre la materia prima que se van saqueando de manera permanente a precios que se le imponen, ¿no? Es decir, saqueo, ¿por qué? Porque definitivamente si estamos extrayendo por tantos siglos los recursos naturales primarios y se los vende tal cual, claramente no es un modelo económico que haya funcionado y no es un modelo económico que le haya servido al país, como ya mencionaban principalmente Oscar, ¿no? Que decía, ni cuando teníamos poblaciones menores, ¿no? Han funcionado, es decir, no hemos logrado salir de la pobreza o de ser un país pobre, considerado pobre por lo menos, si hablamos en términos económicos, ¿no? Entonces,
y que también hemos sido un país que no ha tenido nunca un plan propio de largo plazo sobre su economía, sobre sus propios recursos naturales y menos sobre la sociedad, es decir, o sus programas o sus planes sociales, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el potenciamiento de los recursos humanos, ¿no? en el país. Entonces, y aquí, bueno, he visto una cátedra anterior en la cual ha participado el maestro Gudinas, donde también hacen un interesante análisis de que estos hechos tienen que ver con procesos históricos, ¿no? Que lo pongo ahí como referencia de todo lo histórico. Entonces, y así justamente Bolivia, cómo responde frente a las crisis económicas que se van dando a nivel internacional, muchas veces ocasionado por un país, y luego que avanza hacia lo internacional y cómo nos toca a nosotros esa crisis económica, cómo nos llega, ¿no? Por ejemplo, la crisis económica internacional del 2008 que se origina en Estados Unidos, que podría decir más bien que estalla el 2008, es decir, explota, pero es una política que se genera más bien en es a raíz de una política que se genera más o menos en los años 80 en Estados Unidos durante el gobierno de Bush, ¿no? Y a la cual el gobierno, en ese momento, el ministro de Economía o el actual presidente Luis Arce Catacora, decía que teníamos una economía blindada, ¿no? Pero si se revisan algunos datos justamente de esta crisis, de cómo nos ha afectado en todos los niveles, incluso de que los bolivianos que están fuera del país hayan reducido las remesas hacia Bolivia, ¿no? Es decir, entonces ha tenido un importante impacto para nosotros y acompañado también de una bonanza económica desperdiciada otra vez por los altos precios de materias primas que no supimos aprovechar, que no supimos capitalizar. Entonces, ¿qué se produce? Se empieza con lo que siempre se sabe hacer, que es prácticamente el asalto a los territorios indígenas y las áreas protegidas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza, por ejemplo, ya con uno de los casos más icónicos que repetimos una y otra vez, como es el caso del TIMNIS, ¿no? Que tiene todo un plan de colonización que responde justamente a retomar un plan, como era el plan IRSA en ese momento, que consistía básicamente en reactivar muchos proyectos, incluso como el caso de las hidroeléctricas, de proyectos de hace más de 70 o 50 años, ¿no? Entonces, y pues esas políticas, ahí es donde empieza el gobierno además a generar políticas de desprotección a los pueblos indígenas, ¿no? A pesar de la aprobación de una nueva constitución política del Estado plurinacional, el 2009, ¿no? Paralelamente ya se vienen creando, justamente más o menos por los mismos años, como la ley minera, por ejemplo, ¿no? Es decir, la primera que esta ley es SPIE 777, donde ya se empiezan a priorizar importantes proyectos de mega obras, pero también de extractivismo, ¿no? Y, por ejemplo, la Ley de Minería y Metalurgia 535, que ya desde su tratamiento ha excluido a los pueblos indígenas, un decreto supremo que modifica el reglamento de consulta en el sector hidrocarburífero, decretos supremos de apertura de áreas protegidas para exploraciones petroleras, la ampliación de uso de semillas transgénicas como el maíz y otros cultivos, que cede y concede al sector agroindustrial el uso de semillas transgénicas, según el CIPCA, por ejemplo, un artículo del CIPCA, y las mega hidroeléctricas, entre otros proyectos que estarían afectando, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el discurso permanente que muy bien refleja el profesor Rolando Barral?
¿no? De cómo los políticos siempre tratan de mostrar a los pueblos indígenas como las minorías que no opositoras, en este caso, si nos ponemos al frente a defender nuestros territorios, ¿no? Entonces, a pesar de que somos un país con mayor población indígena, según el censo 2001, que reduce a 43% más o menos en el 2011, pero igualmente sería más o menos como la mitad de la población de Bolivia, ¿no? que estaría afectada si hablamos de territorios indígenas, ¿no? Las consecuencias nefastas para todas las TCOs en Bolivia, aquí un estudio de la Fundación Tierra muestra, por ejemplo, que en Bolivia hay 190 TCOs, pero ninguna de estas TCOs están exentas de toda la política extractivista que se ha desplegado en los últimos 15 años, ¿no? Llegando incluso a justamente incendiar más de 6 millones de hectáreas el 2019, la minería que ha ingresado brutalmente a los ríos de la Amazonía, y las exploraciones petroleras en la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, que constantemente están amenazando a los territorios indígenas. Y bueno, justamente durante el periodo de 14 años, casi 15 años de gobierno de don Evo Morales, justamente el año pasado salía un estudio que dice que durante la gestión de Evo Morales hubo 77 vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que claro, esto recoge solamente una parte, que ya para este año justamente hemos trabajado también junto al CEDIP, ¿no? Y bueno, que de la pandemia a la guerra, nosotros decíamos, veníamos advirtiendo justamente durante la defensa de nuestros territorios, que la pandemia sería una perfecta excusa para radicalizar o profundizar el extractivismo en los territorios indígenas y áreas protegidas. Y no nos equivocamos, ¿no? En muchas de las cosas que venimos advirtiendo como pueblos indígenas respecto de las amenazas, que ya lo mencionaba también Oscar, pues no eran más que cosas que iban a ocurrir muy pronto, y nosotros lo decíamos. De hecho, creo que en la cátedra del año pasado advertíamos, apenas posesionado el actual presidente Arce Catacora, decíamos que el extractivismo se iba a profundizar y que de hecho se iba a imponer, se iba a instaurar una dictadura sindical, que es la que estamos viviendo ahora, o cooperativizada, ¿no? de los mineros, por ejemplo. Y acá está afectando una de las áreas más megadiversas del mundo, como sería el Parque Nacional Madidi, ¿no? Que está ya comprometido a 140 empresas y cooperativas mineras, ¿no? Y que además en estas áreas se sobreponen a territorios indígenas, como es el caso de mi TCO Uchuquiamona, y bueno, es prácticamente está en proceso la destrucción de esta área protegida, y nosotros como pueblos indígenas, desde la CONTIOCAP, hemos hecho bueno, en coordinación, alianza con el CEDIP y la Universidad de Cartagena de Colombia, hemos llevado a cabo el año pasado, a finales de octubre y primera semana de noviembre, un monitoreo de contaminación con mercurio, donde se confirma, se corrobora y se ratifican los datos que ya el IPEM había hecho en otro momento en la población indígena Eseja, que alcanzaba hasta 30 ppm en el cabello, ¿no? de contaminación con mercurio, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que el máximo tolerable sería 1, ¿no? Y en este monitoreo que nosotros realizamos junto al CEDIP, justamente se ratifica que llega más o menos a 27 partes por millón en el cabello de poblaciones indígenas ribereñas, donde estamos nosotros en el norte de La Paz y parte del Beni, donde hay 6 nacionalidades indígenas, Mosetén, Chimane, Ese, Jaleco, Tacana, que han participado de este estudio. Es decir, no,
realmente es una afectación tremenda por la minería a la salud de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, y bueno, y así sucesivamente lo que se da es toda esta política de gobierno de imponer el extractivismo con la excusa de salir o de priorizar la economía del país, pero y en ello también lo que hemos, para cuantificar todas esas violaciones de derechos, también hemos, en coordinación también con el CEDIP, hemos creado una plataforma donde se pueda registrar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores y defensoras, ¿no? que estamos enfrentando toda esta política. Entonces, más allá de los impactos en los precios de los hidrocarburos y otros inmediatos y de tercera ola, como decía el maestro Gudina, bueno, como un sismo más o menos, o un tsunami que viene en olas diferentes, el impacto de la guerra, pues ya nos esperamos nosotros que la guerra, ya veníamos analizando también que la guerra tendría sus impactos, y de hecho, es casi como una anécdota. Me contaban en mi pueblo que no están haciendo pan porque el quintal de harina cuesta ahora casi 300 bolivianos, ¿no? Entonces, imagínense cómo ya van llegando hasta allá, ¿no? Entonces, en 15 años sin industrialización, 15 años de gobierno sin industrialización de nada, siendo el gobierno más largo en la historia de Bolivia, no hemos logrado hacer nada. La profundización del extractivismo está a galope, y bueno, ni hablar de la adaptación a la crisis climática, ¿no? Estas son algunas aproximaciones, algunas reflexiones que queríamos dejar en esta sesión. Muchas gracias. Bueno, reaccionando a las otras exposiciones que acabamos de ver o de escuchar, está claro que esta problemática se repite en todos los países. Solo haré 2 apuntes al respecto. El primero, siguiendo con la idea de Ruth, es que la estrategia de desarrollo basada esencialmente en exportar recursos naturales, que nosotros conocemos muy bien en América Latina, y ella describía para Bolivia, arroja esa subordinación económica, porque uno tiene que vender esos recursos naturales en los mercados globales, y obliga, por el otro lado, a terminar imponiendo distintos proyectos a pesar de la resistencia negativa de las comunidades locales o de sus impactos sociales o ambientales. El caso particular que nos llama ahora la atención es que Rusia es en buena medida un país que también depende de las exportaciones extractivas, especialmente de minerales y de hidrocarburos. Y cuando en la preparación del libro o de los capítulos sobre los efectos de esa guerra allí en Ucrania, en nuestro continente, se examinaba el desempeño de la economía de Rusia, uno encontraba los mismos reportes y reacciones de las comunidades locales, los pueblos originarios, sobre desplazamiento de poblaciones, impactos de contaminación, ausencia del acceso a la información y de la participación. Entonces, cuando se leían los reportes, por ejemplo, qué pasaba con la expansión de Rusia, o de la explotación petrolera en el Ártico, los problemas de fondo eran análogos a lo que ocurren aquí en América Latina. Y la estructura de la economía alrededor de ello también es similar, porque termina una estrategia muy rentista, depende de la renta, muy concentrada en unos pocos actores y con múltiples denuncias de corrupción. Una de las más altas tasas de billonarios que capturan casi toda la riqueza de la nación en relación al resto de la población. Y muchos de ellos están vinculados a los sectores, por ejemplo, de hidrocarburos o de minería. Esto
también se reproduce en el sector de agroalimentos. El temor que tengo, la preocupación que me embarga, es que la situación de la guerra y de esta crisis global podría o parecería que va a acentuar todavía más esa distinción y dicotomía, la brecha que separa por un lado a la agricultura como proveedora de alimentos a una agricultura como generadora de mercancías de exportación. Entonces, esta forma de mercantilizar la relación con la naturaleza hasta ahora ha tenido impactos negativos, más allá de algunos éxitos económicos cuando suben precios de algunos de estos commodities, por razones tales como las que describía Oscar, que se repiten en todos los países, tal vez aquí en el Cono Sur en un grado más avanzado. Los ingresos de esos agricultores volcados en los mercados de exportación son altos, manejan enormes cifras de dinero, pero los costos de operación, los costos de insumo, también son altísimos. Entonces se genera una situación extraña donde los márgenes de rentabilidad son muy estrechos. Y por lo tanto, cuando ocurre un problema climático, como la reciente sequía o el déficit hídrico, muchos de esos agricultores terminan endeudándose. Entonces es una agricultura que genera mercaderías, no es potente para resolverme los problemas de alimentación, muy dependiente de la compra de insumos químicos y buena parte de ellos derivados de hidrocarburos, por lo tanto con mucha responsabilidad en el cambio climático, un cambio climático que los afecta negativamente y que además a través del uso exacerbado de agroquímicos contamina suelos y aguas de una manera que también es análoga a la que describe Ruth con la contaminación por mercurio con la minería de oro. Entonces, los rubros son distintos, los productos son distintos, pero la lógica, el modo de pensar es similar. Y lo que uno encuentra es que hay como un agotamiento de las élites político-partidarias y también, quiero subrayar, de buena parte de la academia que provee ideas, hay un agotamiento en el sentido que ya son incapaces de producir ideas novedosas nuevas para ir más allá de estos problemas. Entonces repiten las viejas recetas y las viejas estrategias. Y por lo tanto, la crisis se mantiene y se reproduce. Terminamos discutiendo diferentes vestimentas, diferentes énfasis, diferentes expresiones de una misma problemática. La idea que nosotros discutimos en la investigación y que proponemos, digamos, discutir, es si en realidad existe un solo sistema alimentario global o existen muchos sistemas alimentarios y que están prácticamente desconectados y quizá tienen algunos momentos de unión. La idea de la FAO con todos sus informes sobre alimentación es que existe un sistema alimentario global y que está interconectado y que todos dependemos de. Nosotros terminamos concluyendo que Bolivia resistió la pandemia 71 días de confinamiento prácticamente en nuestros domicilios, más 91 días de una apertura así muy, muy tímida, donde se para el comercio internacional y toda esta cosa, porque justamente existen los sistemas alimentarios que están desconectados, están desacoplados de este sistema global y penetran las ciudades, ¿no? Y que más allá de esta idea de formalista de un Estado regulador, más bien logramos alimentarnos porque el Estado se retira prácticamente. ¿Mm? Deja de controlar las calles, deja de controlar las ciudades, se aparta de estas normativas sanitarias, impositivas y todo esto, y el mercado fluye con participación de campesinos, indígenas, intermediarios, población en general. Y desde mi punto de vista, esta es una discusión teórica que tiene connotaciones prácticas muy importantes, porque esto nos mostraría la posibilidad, por ejemplo, de lo que se propuso en
en este foro global sobre sistemas alimentarios como país, porque se hizo una consulta muy amplia, de que la FAO debería tener estándares distintos de productividad, por ejemplo, para la agroindustria o para la agroecología o la producción campesina, indígena, originaria, afrodescendiente o como la queramos llamar, de pequeños productores. Porque este es un problema. El imaginario que hacemos sobre la alimentación tiene que ver con estas categorías de productividad que se manejan a nivel global. Y entonces cuando ves países como Bolivia, estamos siempre a la cola. Porque en realidad la productividad es una suma de insumos, ¿no? Mientras más insumo químico le pones, mientras más energía le pones, evidentemente logras mayor productividad. Si te desacoplas de estos insumos, estas categorías como que no funcionan, ¿no? Entonces deberíamos tener diferentes medidas. Yo creo que esta es una primera idea emergente que es importante tomar en cuenta. Y esto debería modificar las categorías que utilizamos incluso a nivel censal, ¿no? Nosotros estamos en Bolivia a pie de un censo de población y vivienda y todavía usamos categorías de urbano, rural, francamente no sé si un siglo atrás o 2 siglos atrás, o sea, donde ni siquiera estamos discutiendo estas nociones. Entonces, la idea es que los países necesitamos, sobre todo los países que somos dependientes, una economía, un sector de la economía desacoplada de esta economía internacional y de esta idea de los insumos que la insertan, digamos, a esta noción de productividad, ¿no? Y esto tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con la propiedad de la tierra. Es decir, es el factor más importante, y eso lo ha visto Eduardo también en el propio Uruguay, ¿no es cierto? Más tierras se están poniendo a disposición de las grandes empresas estas transnacionales, con cualquier pretexto, y es lo que nos explicaba Ruth, en nuestro caso incluso de una manera violenta, vamos a decir, contra territorios que ya están titulados y protegidos por el Estado. Esta idea de desacoplamiento requiere pues políticas públicas diferenciadas, ¿no? ¿Cómo se puede proteger estas otras formas de agricultura que al final en países como los nuestros, altamente dependientes, van a permitirnos garantizar no solo la alimentación, sino la salud de la población? Tiene una relación muy estrecha. La idea es que estos países, contrariamente al imaginario que tenemos, al imaginario común, los países Estados Unidos, Rusia, la China, están siempre muy preocupados por su alimentación, ¿verdad? Y hacen todo lo que esté a su alcance para garantizar lo que nosotros llamaríamos soberanía alimentaria. Quienes terminamos pagando el costo de esta competencia por el sistema alimentario somos los países del sur, y entre ellos, por supuesto, Bolivia y todo Sudamérica. Esto ya viene ocurriendo hace 50 años, y ahí yo estoy plenamente de acuerdo con Eduardo, que hay que revisar tanto la teoría, la academia, etcétera, y también el discurso de muchas de las organizaciones sociales del campo, ¿no? También el discurso que viene repitiendo estas ideas de que hay que cerrar las fronteras, que le siguen el juego finalmente a estas otras formas de economía más financiera, que está más ligada al capital, etc. Entonces hay que revisar también el discurso de las organizaciones que lamentablemente yo creo que están debilitadas y agotadas a nivel de Sudamérica. Yo, continuando un poco con el tema, ¿no? Un problema que nosotros vemos justamente de esta continuidad del avasallamiento de los territorios indígenas y áreas protegidas es el constante, bueno, está subiendo el precio del oro, y eso también responde a una política económica internacional. Es decir, no están saqueando el oro en nuestros territorios, y eso va a ocasionar justamente mayor empobrecimiento, como ya lo hemos visto. Hemos también mostrado que la extracción de oro en territorios indígenas no deja ningún beneficio ni para la población local,
ni para el municipio, ni para el departamento y ni siquiera para el país. Entonces, en ese contexto de extracción constante o saqueo del oro, donde además ya nos están contaminando, le digo yo, porque aquí lo que está haciendo es que las comunidades indígenas vayan organizándose también en pequeñas empresas mineras, que es como que es justamente eso es lo que provoca esta ley 535, ¿no? Es decir, cualquiera puede llegar a tu territorio con un título en la mano y reclamar propiedad sobre un territorio titulado. Entonces, pues ahí a fin de proteger el territorio o de también garantizarse o asegurarse de que va a tener acceso la población indígena o la comunidad indígena, es que desde nosotros mismos ya se está dando este tipo de actividad cuando ni siquiera nosotros sabíamos de hacer minería, más allá de la minería artesanal que es utilizando la batea, ¿no? Entonces, y eso justamente es, a mí, es una estrategia casi, no sé, perversa del gobierno, donde si se le reclama por una política, ahora el gobierno puede decir, bueno, nosotros no somos, son las comunidades que están ingresando a esta actividad y están destruyendo su territorio, se están asociando con las cooperativas, con las empresas y un sector minero cooperativo que además dice que hace minería sin fines de lucro y no paga impuestos, ¿no? Entonces, fíjense, y las regalías que paga está entre el 1.5 a 2.5%, ¿no? de regalías, entonces, dependiendo del precio. Entonces, me imagino que ahora mismo estarán pagando 2.5 con los altos precios del oro, pero eso no se refleja en la solución de grandes problemas sociales. Es decir, por ejemplo, la falta de trabajo, decía justamente Oscar, ¿no? Desempleo, o el maestro Gudinas, ¿no? Yo me pregunto si en estos últimos 15 años todas las generaciones en edad de trabajo tienen empleo. Entonces, hay muchos ahora y uno de los justificativos de los mineros es justamente que dicen ingenieros, no sé, médicos, todos quieren ser mineros. Entonces, porque tal vez no tienen trabajo, es decir, deslindan responsabilidad de generar trabajo, entonces la población tiene que buscar y aquí no hay política y realmente estamos en un país donde el que arremete es el que gana, es el que impone, no es el que se impone. Entonces, creo que, y esto va a afectar más la pérdida de territorio, el empobrecimiento de las comunidades, que van a perder espacios para la soberanía alimentaria. Por ejemplo, las empresas mineras se apropian de las orillas de los ríos donde producían antes, o ya perdieron la fuente de su alimento, como son los peces. Es decir, ya no tenemos nomás. En Rurrenabaque justamente ya no tenemos pescado. Hay crisis de encontrar pescado y bueno, también eso, ¿no? Entonces, creo que estamos yendo por eso nosotros decimos, nosotros como pueblos indígenas estamos en constante guerra, siempre defendiéndonos, siempre defendiendo. Entonces, ¿cómo invirtiendo todas las energías en defender el territorio, los recursos fundamentales como el agua, como el suelo para producir nuestra propia comida? Es decir, en pandemia, sí, todas las comunidades se han llenado de su propia gente, ¿no? Que estaban yendo a refugiarse, a buscar. Entonces, el territorio es importante también en situaciones de emergencia y dónde ir, y muchas de esas personas se han quedado en la comunidad a producir su comida, ¿no? Entonces, creo que son elementos que tenemos que, y bueno, lo que proponemos nosotros de los territorios es, no hay normas que fomenten la actividad productiva o la actividad o iniciativas económicas desde los territorios. No hay, ¿no? Todos tienen, los agroindustriales tienen normas que lo protegen, los mineros lo tienen, es decir, todos tienen una norma que los protege, pero los pueblos indígenas no tenemos una norma que promueva y proteja nuestras actividades, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva también no podemos seguir en esa política
solo extractivista que hay de los demás. Tenemos que trabajar también y tenemos que vivir también el resto de la población. La perspectiva de estudiar las situaciones de crisis corresponde a una metodología, ¿no? y a un enfoque. Y finalmente, si una crisis como ahora la de Ucrania-Rusia es una situación excepcional en la historia de la humanidad, si la pandemia ha sido una situación excepcional, la crisis del 2008, o más bien estas crisis nos ofrecen la oportunidad de conocer mejor la situación y las condiciones en las que nos desarrollamos como humanidad y naturaleza. Yo opto por esta segunda opción, ¿no? Yo creo que las crisis nos permiten conocernos mejor, conocer mejor los sistemas y saber cómo se van a desarrollar. Yo no creo que estas crisis realmente den lugar a cambios transformativos como mágicos, ¿no? El sistema no se va a caer, el sistema siempre tiene una capacidad de recomponerse y lamentablemente, como alguna vez también le escuchaba a Eduardo, enfermedad con más enfermedad, ¿no? Esto es una pastilla que te hace daño a otro órgano en realidad. Y esto quizás también va a ocurrir con esta crisis. Entonces, tenemos que sacarle provecho al COVID, a esta crisis, para aprender mejor sobre nuestras potencialidades, nuestras capacidades, las políticas para defender, por supuesto, a la población, a los territorios, a las culturas, en todas las diversidades e integridad que se merecen. Miren, los estudios que nosotros estamos haciendo sobre la Amazonía, Ruth, no sé si me dará la razón, en realidad la Amazonía vive una situación de extractivismo permanente, ¿no? La castaña, la goma, todo ha sido extractivismo en la Amazonía. Y tiene limitaciones físico-químicas, su suelo, etc., para producir la suficiente cantidad de alimentos para la población que se está yendo a vivir allí. Estoy hablando de la Amazonía brasilera. Es decir, no es por más que sea todo muy verde, la posibilidad de producir alimentos es muy baja. Entonces se comienza a echar mano a todo, ¿no? Al río, a los peces y cosas así. Y el tema de la alimentación ha sido siempre muy complejo, ¿no? Porque sacas recursos durante 3 meses, millones en castaña, ahora vas a sacar millones en oro y sacas millones en madera. Cuando vas aquí a los yungas, en el caso de Bolivia, ves ir a los camiones con alimentos y volver con madera. Todos los alimentos tienen una relación, vamos a decir, económica y social muy compleja con el sostenimiento de esta condición de pobreza que vemos acrecentar en la Amazonía y no vamos a decir solo el gran capital, sino el pequeño capital, la gente que se mueve en el camión, utiliza esto para acumular, ¿no? Y acumular por desposesión a la gente más pobre que está en el territorio. Entonces esto lo podemos ver en distintas escalas. Ahora, yo quiero aprovechar estos momentos para 2 ideas que son complementarias. Una ya dijo Eduardo, ¿no? Es una pena que nuestros países no tengan ningún interés en este momento, ninguna vocación, ninguna capacidad para tener una política regional, porque esto sería ideal. No puede ser que estemos rogando por harina argentina, porque la harina se va a ir a otros países y terminamos comprando de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos acumulando una serie de problemáticas. Nuestras fronteras son absolutamente vulnerables y muchas veces, por suerte, son vulnerables, porque si no, tendríamos mucho más dificultades en ciertas regiones del país. Pienso en la propia Amazonía, en los estudios que nosotros hicimos, quizás ecológicamente, socialmente y económicamente, es conveniente traer el arroz, ¿no es cierto?, de Brasil hacia Cobija, que hacer todo el esfuerzo de llevar desde Santa Cruz o desde Yapacaní. Es decir, hay que ver más allá de nuestras fronteras y es posible pensar en una integración también de base de pequeños productores, pensando más en las personas, en la sociedad, como decía, en nuestra alimentación y en nuestra salud. Y esta otra idea de que hay que reforzar de alguna manera los
movimientos alternativos, contestatarios, que salgan del discurso habitual del proteccionismo, ¿no? Para realmente ofrecer alternativas. Y esto, yo creo que hay una mayor conciencia de la población después del COVID-19, de la importancia de la pequeña producción, de la producción campesina, de los territorios, etcétera, que no se está traduciendo en política pública, no solo porque hay cierta ceguez de los gobernantes, sino también de que tenemos una sociedad civil que se ha debilitado en este sentido, ¿no? Entonces hay que hacer, creo, propuestas más contundentes desde la academia, desde la sociedad civil, desde la población, y ahí entre los jóvenes sin duda hay un potencial enorme. El tema es cómo esto encauzamos en términos no solo modernos, sino de esta ya dependencia tan grande. Lo que Ruth nos cuenta es, responde esta dependencia a nuestros estados, ¿no? Al final, el tema del oro, ¿no? En el caso de nuestra Amazonía, ya es el producto más importante dentro del PIB de Beni y de Pando, mucho más que la ganadería, mucho más que la castaña, mucho más que... Entonces, los estados, por supuesto, van a responder a esto. Lo que no quiere decir que esté bien, lo que no quiere decir que tengamos que aceptar esta situación, ¿no es cierto? Yo creo que hay que develarla, hay que estudiarla, hay que denunciarla porque tiene connotaciones de largo plazo muy complejas para nuestra población, para la humanidad misma, porque lo que se viene, y es algo que Eduardo ha tratado mucho, es el tema climático. Y le estamos haciendo más daño aún. Estamos acelerando el problema que vamos a tener que enfrentar en el futuro, y esto realmente no va a tener vuelta. Gracias. Bueno, yo voy a seguir insistiendo. La perspectiva para nosotros es siempre, es lo que reclamamos, ¿no? Es por qué desde los gobiernos, bueno, no solamente los últimos 15 años, pero que como que tiene mayor responsabilidad porque es el gobierno que más recursos ha tenido, más tiempo ha estado y mayores posibilidades de diversificar la economía, ¿no? Entonces estamos realmente viviendo una consecuencia de un derroche sin precedentes, digamos, pero también que hace que volvamos y permanezcamos de manera constante en el extractivismo, ¿no? Y algo que yo quiero decir es que la pandemia era algo que no está planificado, ¿no? Es decir, es algo realmente excepcional que el mundo ha enfrentado en diferentes condiciones, cada país obviamente de acuerdo a su situación. Pero la guerra es algo que toman decisiones los grandes poderes económicos. Entonces, hay una falta o una sobre voluntad de generar estos conflictos, que termina siempre beneficiando a los más poderosos, donde fortalecen siempre a los más poderosos. Y no sé, pero yo estuve enferma de pandemia, estaba viendo la reunión del grupo 7 del G7 que se llevó a cabo, ¿no? Bueno, pero es ver cómo se comportan estos líderes mundiales, y también lo ha dicho el maestro Gudinas, que se atribuye a ciertos poderes económicos o actores económicos mundiales, pero habría que revisar eso. Finalmente son decisiones de estos países, ¿no? De poder económico. Entonces, creo que, y ahí, ¿cómo quedamos nosotros como país? Entonces, ¿cuándo vamos a aprender de que cualquier cosa que ocurre, la decisión que tomen estos grandes poderes económicos siempre va a terminar empobreciéndonos más a nosotros si no hacemos nada para prepararnos? Aquí nos reducimos al interés político partidario de que si yo quiero mantener a mi entorno, es decir, el político partidario, el partido político que está en el gobierno quiere mantener a sus grupos afines que lo sostengan en el poder, a eso responde
la política de gobierno no está pensando en el país. Y ya no estoy hablando de los pueblos indígenas solamente. Y creo que ahí la sociedad civil tenemos que darnos cuenta que esa inacción, porque la amenaza es también la inacción del gobierno, ¿no? Y de otros actores como la academia, las organizaciones de la sociedad civil también que sustentan y refuerzan ciertos criterios, como por ejemplo la minería verde o la minería sostenible. Hágame el favor, o sea, ¿dónde en Bolivia podríamos nosotros hacer minería verde? Es decir, seamos responsables con lo que realmente está ocurriendo en el país, porque yo les cuento, nosotros estamos en la Amazonía, yo vengo de la Amazonía, y los cambios que estamos viendo muy rápido en los bosques que eran antes verdes, hoy se están volviéndose como bosque seco, con suelos prácticamente áridos. Los ríos se están secando, los ríos más pequeños no tienen agua. Entonces, fíjense que deberíamos estar pensando cómo nos vamos a adaptar a la crisis climática. Pero no, estamos yendo totalmente en contrarruta, que va a generar, profundizar, hacer más difícil la vida, tanto en el campo como en las ciudades. Entonces, nos va a afectar. Somos un país que no tiene chance. Entonces, frente a todas estas olas, yo creo que ahí esa es la perspectiva que tenemos que tener todos, reflexionar y a ver qué país queremos y si le permitimos a los gobiernos seguir en la misma política y no involucrarnos o mirar de palco lo que está ocurriendo. Yo los invito a que verdaderamente tomemos acción en estas reflexiones y también de ver la gran amenaza que viene por el extractivismo y la guerra constante hacia los pueblos indígenas y los territorios y las áreas protegidas como el Madrid. Bueno, gracias a todos. Estoy en la situación de tener que dar algunos comentarios finales ante presentaciones tan interesantes que además cubrían temas diversos y por ello no es sencillo. Pero quisiera rescatar lo que advertía Óscar, que comparto plenamente. Las crisis sirven para dejar en expresión las contradicciones que padecemos y además las que hemos sufrido en los últimos años, unas están dentro de otras. Se llegó a los impactos de la pandemia sufriendo una crisis económica y social que venía de los años anteriores y que en varios sentidos se agravó, y cuando apenas se intentaba alguna recuperación, por ejemplo en empleo o en economía, ocurre esta nueva convulsión global debido a la guerra. En cualquiera de estas circunstancias, desde las advertencias reiteradas de Ruth sobre lo que ocurre en la Amazonía, especialmente con el caso del oro, a lo que advierte Óscar sobre los comercios globales o regionales de productos agroalimentarios, una de las constancias que permanece es la dependencia de nuestros países de esos contextos globales. Entonces sube el precio del oro y todos buscan oro hasta en el último rincón del jardín de la casa. Sube el precio de la soya y todos quieren plantar soya. Entonces ahí hay una cuestión de subordinación a los mercados globales, a las tomas de decisiones sobre precio y demanda, que padecemos incluso desde la época de la colonia. Y no se ha logrado romper eso. La circunstancia actual sí creo que es distinta en una cuestión clave que ya ha adelantado Óscar. La crisis del cambio climático es planetaria, ya nadie se puede escapar. Y tiene consecuencias evidentes en todos nuestros países. En estos momentos yo estoy en Montevideo y el día de mañana tenemos el primer ciclón extratropical del año. El año anterior ese ciclón fue en junio, este año es en mayo.
ciclones que yo no recuerdo haber visto ni de niño ni de adolescente, se han convertido ahora en frecuentes. Y se podrá discutir si el que vamos a padecer mañana está directamente vinculado o no al cambio climático, pero lo que no se puede discutir es que la secuencia de eventos extremos sí es una de las predicciones que se ha hecho. Y eso no tiene escapatoria. Entonces, la crisis ecológica que se padece a nivel local, a nivel de los países, en América del Sur y a nivel planetario, plantea nuevos límites, nuevas urgencias que antes no existían. De hecho, uno de los hallazgos en la investigación sobre los impactos de la guerra de Rusia en nuestros recursos naturales es que acentúa todas las contradicciones que tenemos en recursos naturales que exportamos y que ya están en el límite de escasez, como por ejemplo los hidrocarburos, que tienen yacimientos de una expectativa de vida comerciable, explotable, muy corta en Bolivia, Perú y en Colombia, por ejemplo. Entonces estos recursos ya se están acabando y al mismo tiempo estamos padeciendo los problemas por estas circunstancias. Entonces en ese sentido creo que hay una urgencia, que ya no hay más tiempo para esperar y que las crisis pasadas nos enseñan en que no podemos volver a repetir las viejas recetas, sino que ya hay que pensar en otros cambios de otro tipo, muchos de los cuales están los ejemplos, las semillas de ellos, en muchas actividades locales que van desde los cultivos orgánicos hasta las redes regionales transfronterizas para el comercio, para suplantar la dependencia o global o de las metrópolis, y así sucesivamente. Con esto quiero decir, no es que no haya ideas, hay muchas ideas, hay ejemplos, esos ejemplos han sido exitosos y vale la pena aprender de ellos. Bueno, y con esto me despido y muchas gracias a todos por esta participación.